Ya, ok. Sí. Bien, anteayer estuvimos revisando lo que era el sistema cardíaco y habíamos desenvuelto la estructura como daba lugar a el funcionamiento de lo que se conoce como la bomba o la gran bomba de traslación de sangre a través de todo el cuerpo. Ayuda a transfundir la sangre a través de todo el cuerpo. Entonces, esta gran bomba era tetracameral, tenía 3 capas, una era el pericardio, había líquido pericárdico, había miocardio, había endocardio. El endocardio es el que estaba en la parte más interna y estaba en contacto directo con la sangre en el momento del bombeo. La tetracámaras o las 4 cámaras van a ser 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre llega al corazón a través de las venas cavas, pasa a la aurícula derecha y de la aurícula derecha va a dar lugar el paso hacia el ventrículo derecho. Aquí en medio se va a encontrar el orificio aurículo-ventricular, donde se va a alojar al lado derecho, se va a alojar la válvula denominada tricúspide. Esa válvula denominada tricúspide es la que se va a encargar de regular el paso del contenido del flujo sanguíneo de aurícula derecha a ventrículo derecho. Se denomina tricúspide porque tiene 3 láminas que la están constituyendo. Esta válvula tricúspide, cada una de sus láminas van a estar agarradas a lo... Hola, hola, ¿me oyen ya? Sí, ya sé. Hubo un corte de internet. Se me cortó el internet. ¿Se logra ver la pantalla compartida o ya no se la ve? Se ve, pero se ve en negro. No. No se ve entonces. Ahora sí se ve. Ahora sí. Ya, ya, ok. Bien, entonces estábamos diciendo que el inicio de la llegada de la sangre al corazón se da por las venas cavas. Hay una vena cava craneal y una vena cava caudal, porque estamos hablando de cuadrúpedos. Esta sangre ingresa al ventrículo derecho y va a pasar a la aurícula. Al revés, esta sangre ingresa a la aurícula derecha y va a pasar al ventrículo derecho. Entonces, la aurícula va a estar ubicada en lo que se denominará la base del corazón. El ingreso de la sangre al ventrículo derecho va a estar regulado desde la aurícula derecha, va a estar regulada por una válvula que se ubica, se aloja en el orificio aurículo-ventricular. Del lado derecho vamos a tener esta gran válvula denominada válvula tricúspide. La válvula tricúspide va a estar instituida por 3 láminas. Estas láminas a su vez van a estar agarradas por cuerdas tendinosas y estas cuerdas tendinosas se van a estar acoplando, agarrando o anclando en el endocardio del ventrículo. Este endocardio, como tiene forma de papilas, de alargamientos, una superficie alargada, como una especie de papilas gustativas, se le va a denominar musculatura papilar. Hay de primero, segundo y tercer orden, más pequeña, mediana y mucho más grande. Esta musculatura papilar va a estar agarrada a las cuerdas tendinosas y estas cuerdas tendinosas, dependiendo del ritmo del sístole y diástole, van a templar a las láminas de esta válvula denominada válvula tricúspide, aperturándola y cerrándola herméticamente. O sea, la abren totalmente para vaciar la aurícula y la cierran o sellan totalmente para que por presión el ventrículo derecho expulse la sangre hacia un solo sentido. Este sentido viene siendo la arteria pulmonar. Si hay alguna incapacidad de sellar por completo a la válvula tricúspide, lo que va a ocurrir es que se va a regresar una cantidad de sangre menor, media o significativa a la aurícula derecha. Si esto llega a pasar, si se llega a desenvolver en esta manera, lo que va a ocurrir es que a la auscultación se va a escuchar como si fuese un soplo y sonaría como un soplido. Ese soplido se va a dar lugar por la presión del ventrículo derecho que ejerce fuerza para evacuar su contenido hacia la arteria pulmonar.
En esa fuerza de evacuación a la arteria pulmonar se le va a escapar una cantidad, un remanente de sangre, menor, medio o mayor, se va a escapar y se va a regresar a la aurícula derecha. Si esto ocurre, estamos ante una patología cardíaca que se le denomina soplo cardíaco. Entonces, la sangre en condiciones normales pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar llega la sangre y esta arteria se va a bifurcar, se va a dividir en dos, porque tiene que ir a ambos lados de los pulmones. Estamos hablando de que esta arteria, al dividirse, va al lado derecho o hacia el lado izquierdo de los pulmones, llevando consigo sangre desoxigenada. Esta sangre desoxigenada, el motivo de su presencia en los pulmones es llegar a la parte alveolar de los pulmones, ya que en los alveolos se da el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso va a generarse mediante el adecuado equilibrio entre el hierro y el oxígeno. Entonces, el hierro en presencia del oxígeno se oxida y capta, atrapa, ala, toma desde el alveolo las moléculas de oxígeno, dando lugar a la oxigenación de la sangre. Se disipa o elimina el CO2 y se entrega por parte del alveolo una molécula de oxígeno. Esta molécula de oxígeno va a permitir que se desenvuelvan los principales actos fisiológicos. El primer acto fisiológico es la respiración celular. Todas las células van a meritar oxígeno precisamente para poder estar ejerciendo sus funciones, su metabolismo. Esta sangre, una vez que llega a los pulmones, la desoxigenada, me refiero, desde la arteria pulmonar, va a dar el intercambio gaseoso y tendrá necesariamente que retornar ya oxigenada al corazón, porque el corazón es una gran bomba. Entonces, esta gran bomba recibe nuevamente sangre y esta vez la bomba bombea, valga la redundancia, bombea la sangre desde el corazón hacia los distintos puntos del cuerpo. Es decir, que tiene que imprimir una fuerza muy importante para que esta sangre fluya por todos los vasos sanguíneos que van a estar ubicados en el tránsito a lo largo de todo el cuerpo, de craneal a caudal. La sangre tiene que fluir por toda esta vascularidad, llegando incluso hasta los lugares más lejanos del corazón. Estamos hablando que tiene que llegar hasta la última porción de la uña del pie izquierdo. Entonces tiene que ir viajando para transportar oxígeno a todas las células del cuerpo. Esto se hace toda la vida. Mientras haya vida va a haber el bombeo. Entonces, esta sangre que va a estar transcurriendo a nivel de la arteria pulmonar va a pasar a los pulmones y de los pulmones va a pasar a las venas pulmonares. Estas venas pulmonares van a transportar sangre rica en oxígeno hacia los pulmones, perdón, hacia la aurícula derecha nuevamente y en la aurícula izquierda. Y en la aurícula izquierda, ya estando del lado izquierdo, va a pasar al ventrículo izquierdo. Aquí se encuentra el orificio aurículo-ventricular, donde también, al igual que del lado derecho, se va a alojar una válvula. Pero esa válvula ya va a tener otro nombre. Se le va a denominar válvula mitral o bicúspide. Se le denominará válvula bicúspide porque solo tiene dos láminas, a diferencia del lado derecho que tiene tres. Entonces esta válvula de igual manera tiene cuerdas tendinosas, de igual manera se agarra el endocardio, de igual manera en el endocardio hay musculatura papilar de primero, segundo y tercer orden. Entonces se mueven al ritmo que vaya la descarga eléctrica y se genere sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Se aperturan, se cierran, se aperturan, se cierran. Estas láminas, estamos hablando de estas dos láminas. Entonces el proceso está casi completado. La sangre rica en oxígeno ya llega al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo, que es moloso, musculoso, va a hacer un bombeo fuerte, emitiendo esa sangre que salga y se vehiculice hacia la arteria aorta. La arteria aorta tiene que surgir desde el centro del corazón, sale desde la base del corazón y tiene un pequeño tramo y se curva. Eso se llama callado aórtico. Entonces, va la sangre con fuerza para poder irrigar, y se divide esta aorta en aorta craneal y aorta caudal, para poder irrigar todas las zonas del cuerpo, que es su principal función, hacer la irrigación
corporal y tiene que llegar a todos los puntos para poder oxigenar todas las células. Célula que no recibe su aporte de oxígeno, célula que muere. Entonces es importantísimo el bombeo del lado izquierdo del corazón para alcanzar a irrigar todo el cuerpo. Aquí estábamos mencionando lo del sistema eléctrico. Sabemos que el corazón es una gran bomba, pero esta gran bomba funciona con un sistema automático. Ya el sistema autónomo va a regular el paso de esta sangre, permitiendo que se desenvuelva el sístole y diástole. A ver. Entonces, esta sangre que va a transcurrir en todo el cuerpo, la culpa es del corazón. Corazón con mucha fuerza impresa sobre el fluido, lo va a emitir, lo va a vaciar todo el contenido izquierdo hacia la arteria aorta. Y se va a desenvolver la irrigación sanguínea. Esta irrigación sanguínea va a estar dada gracias a la gran red vascular que hay en el organismo. Esta red vascular va a permitir que mediante la irrigación arterial se conduzca toda la sangre oxigenada por todos los tejidos. Y una vez que es consumida esta sangre, va a regresar por el sistema venoso. Y este sistema venoso está en todos los tejidos recolectando la sangre que ya fue desoxigenada para llevarla a hacer el mismo trabajito desde el corazón otra vez a los pulmones para que se dé el proceso de captación de oxígeno nuevamente. Entonces ahí está la importancia de esto. En lo que tiene que ver con el sistema eléctrico es el que se va a encargar de generar autonomía cardíaca y el corazón, que es uno de los únicos órganos que va a tener su propia electricidad y tiene esta necesidad de ser autónomo en su función eléctrica, ya que el corazón es un gran músculo y la electricidad va a generar estos procesos de contracción y relajación. Se contrae y se relaja generando llenado y evacuación. Y la evacuación la puede hacer con fuerza, vigor, precisamente para bombear, como una bomba en sí mismo, porque es una bomba. Entonces, el sistema eléctrico va a tener sus características y va a tener un lugar donde inicia todo esto. El nódulo sinusal va a ser el que va a marcar el paso de la frecuencia cardíaca y va a lograr dar lugar a que se dé este proceso de inicio, la chispa de inicio eléctrica. Esta chispa de inicio eléctrica va a permitir estimular, excitar al siguiente nódulo. El siguiente nódulo va a ser el nódulo que se va a encontrar justamente en la zona entre las aurículas. El nódulo sinusal va a excitar el nódulo atrioventricular. Este nódulo atrioventricular a su vez va a emitir electricidad hacia lo que se conoce el haz de His, las ramas del haz de His. Estas ramas del haz de His vehiculizarán la electricidad a lo largo de todo el tabique septum. Y esta electricidad va a terminar justamente de ser difundida a nivel de los ventrículos gracias a las redes de Purkinje. En las redes de Purkinje, esta electricidad va a permitir que se contraigan o se relajen los ventrículos indistintamente de cuál sea el que se necesite. Pueden trabajar en simultáneo, porque un lado es totalmente independiente del otro. Y esta electricidad, una vez difundida a nivel de los ventrículos, vuelve a ascender ya su remanencia de ondas y de fuerza, vuelve a ascender hasta las aurículas, en donde van a volver a excitar al nódulo sinusal
este nódulo sinusal, que es el marcapasos, va a volverse a encender y va a emitir electricidad otra vez, que va a estimular o excitar al nódulo atrioventricular. Y esto se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Cuándo deja de repetirse? Cuando hay una irregularidad eléctrica o una irregularidad cardíaca. Esta irregularidad eléctrica o cardíaca va a dar lugar a lo que se conoce como ¿cómo se conocía? Lo mencionamos ayer. Entra en una arritmia que se traduce en fibrilación. La fibrilación es un desorden en la movilidad cardíaca, es decir, que no termina de hacer las cosas en su totalidad, ni se contrae totalmente, ni se relaja totalmente, se queda a medias, y este que se queda a medias quita la capacidad del corazón de ser una gran bomba, simplemente emite algo de sangre en menor presión que no alcanza a irrigar todas las zonas del cuerpo, no irriga el cerebro, no irriga los riñones, no irriga el cuerpo, o sea, la presión sanguínea baja, desciende en una alta medida. Y esto hace que, al no ser irrigadas las principales áreas corporales que mantienen la vida, este individuo sea susceptible de morir. Entonces, estas arritmias tienen que ser nuevamente incitadas para que entren en la regularidad. Y esto se da gracias a descargas eléctricas. Se trabaja el corazón como si fuese una computadora. Si está fibrilando, lo que hay que hacer es resetearlo. ¿Y cómo se lo resetea? Se lo resetea con una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica lo que va a favorecer es que el corazón termine de apagarse por completo, con la esperanza de que se vuelva a reiniciar, que el nódulo sinusal vuelva a generar esa chispa eléctrica que vaya a excitar el nódulo atrioventricular para que siga su camino hacia el haz de His y las redes de Purkinje, y así continuamente para generar una verdadera sístole y una verdadera diástole. ¿Alguna pregunta al respecto? Sistema arterial. ¿Quién puede leer, por favor? Sistema arterial. De las diapositivas. Sube el volumen porque casi no se le oye. Okay. Sistema arterial. Existen dos grandes sistemas, el de la arteria pulmonar y el de la arteria aorta. Sistema de la arteria pulmonar. Circula sangre cargada por CO2 llamada venosa. Nace en el infundíbulo del ventrículo derecho, precisamente en el orificio arterial, en la base del corazón. La arteria pulmonar tiene de 3 a 4 centímetros de recorrido intrapericardio para luego salir del pericardio y se bifurca o divide en dos ramas de la pulmonar derecha y la izquierda. Cada una de estas ramas anteriores se dirigen al pulmón del lado correspondiente. Penetra la arteria a nivel del hilio pulmonar. Luego la arteria pulmonar se divide y se subdivide dentro del parénquima pulmonar hasta formar los capilares alveolares. Ya. Ok, ahí están unos pocos dibujos. Ahora este, sistema de la arteria aorta. Sistema de la arteria aorta. Callado aórtico, aorta torácica, aorta abdominal. Callado aórtico. Como su nombre lo indica, tiene forma curva y comprende una corta distancia desde la base del corazón, específicamente desde la base del ventrículo izquierdo, donde se encuentra el nódulo de
Morgagni en las válvulas sigmoides aórticas hasta el mediastino medio, que ocupa aproximadamente de 2, 3 y 4 espacios intercostal. En este espacio, la aorta se bifurca en dos arterias coronarias, derecha e izquierda, que presentan dos porciones, que son la coronaria circunfleja y la coronaria rama descendente. De igual manera, con la arteria derecha se subdivide. Bueno, aquí estamos viendo un dibujo desde la parte superior. Hagan de cuenta que estamos viendo justamente la base del corazón. Recordemos que la base del corazón está arriba y se le llama base porque los primeros anatomistas lo que hicieron fue, al retirar el corazón y poderlo revisar y estudiar, lo pusieron parado sobre las aurículas. Pusieron las aurículas contra una mesa y estaba estas aurículas transformándose en base, y el vértice o la punta, los ventrículos, se estaban transformando en la parte más superior. Entonces las aurículas se transformaron en base y por eso pues de ahí en adelante se las describe siempre al corazón, a la zona auricular, como la base. Ahí estamos observando la zona auricular. En esta zona auricular, la importancia es poder valorar cómo se va a dar el sistema sanguíneo, el recorrido dentro del corazón, para permitirse a su vez hacer o actuar irrigando, oxigenando y captando el CO2 para ser disipado o eliminado. Esto va a tener como finalidad generar la oxigenación del músculo en sí mismo del corazón. Si el músculo en sí mismo del corazón no es irrigado, el músculo va a morir. Entonces es sumamente importante esta red vascular que se va a encontrar en el tramo del miocardio. Va a estar irrigando al miocardio, lo va a estar oxigenando, y los productos del metabolismo, es decir, el CO2, va a ser también vehiculizado para hacer nuevamente el proceso de oxigenación a través de los pulmones. Entonces, esta red vascular se le va a denominar, que va a irrigar al corazón en sí mismo, se le va a denominar vasos. Ayer lo mencionamos, vasos, lo que le ponen al rey en la cabeza. Coronarios, correcto, vasos coronarios. Los vasos coronarios son sumamente importantes porque son los que van a mantener la irrigación del CO2 y del O2 a nivel del miocardio. El miocardio es una de las capas del corazón. El miocardio es la capa más estructurada que va a estar generando la fuerza de compresión para generar el bombeo. Entonces ahí estamos viendo un dibujo que explica someramente cómo se da el sistema arterial coronario. Así como hay un sistema arterial coronario, hay un sistema venoso coronario, ¿sí? Entonces, esta red vascular coronaria va a ser detallada y explicada por ustedes, ¿ya? Entonces, en lo que está faltando de tiempo, quiero que hagan algo así como lo que hicieron ayer, pero esta vez quiero que sea más explícito. Si lo pueden hacer, les dejo libertad. Si lo pueden hacer con imágenes, la forma en la que puedan presentar las imágenes, quiero que me expliquen y que hagan un taller sobre la vascularidad coronaria, los vasos coronarios. ¿Cómo se da esta red intrincada de vasos sanguíneos? ¿Cómo recorre al corazón? Incluso hay gráficos en donde se ven en forma del corazón la red de vascularidad. Eso es súper interesante porque ahí puede explicarse lo que es arterial. Hay un nombre de ciertas arterias, hay un espacio donde circulan estas arterias o vasos coronarios, y van a estar acanalando, van a estar dibujándose sobre la superficie del miocardio, sobre la superficie del corazón. Entonces quiero que hagan un trabajo sobre los vasos coronarios. Les voy a poner un tope de tiempo y quiero que aprovechen el tiempo que va a haber de clase también. ¿A qué hora empiezan otra vez clase? En otra materia. Ya no tenemos otra clase. Hoy. Ya no hay ¿Cómo? más clase. Hoy No hay ya más no clase. tenemos otra clase.
Ya, aprovechen el tiempo. ¿Hasta qué hora creen que van a terminar ese trabajo de los vasos coronarios? Coronarios, estamos hablando que nos vamos a limitar al corazón. Luego veremos otros vasos, pero vamos a empezar por los vasos que irrigan al corazón, tanto arterias coronarias como venas coronarias. Hay que dibujar, igual que ayer. ¿Hacemos un dibujo o cómo hacemos? Ahorita les dejo en libertad. Si quieren hacen el dibujo o si quieren consiguen imágenes. Pero lo importante es que entiendan la irrigación del miocardio. Ese es el alma del trabajo. Que lo puedan explicar. En el momento en que ustedes lo pueden explicar, lo entienden. En el momento en que lo entienden y lo pueden explicar, no se les va a olvidar. Porque esto es un poquito engorroso desde dónde sale la sangre con oxígeno y a dónde llega la sangre sin oxígeno. O sea, en qué punto se abre la llave para el miocardio. En qué punto desde el miocardio que sale la sangre desoxigenada llega a un vaso sanguíneo importante para entregarle la sangre con CO2. Entonces es allí lo que tienen que estar buscando, el origen, el final y cómo circunda, cómo rodea, cómo vascularizan los vasos coronarios al miocardio. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Aparte de ello, hay unos puntos específicos que van a tener nombres estos vasos sanguíneos. Hay unos vasos circulares, hay unos vasos que pasan de una forma, que van alargadamente y toman un nombre. Entonces, esos nombrecitos son los que quiero que saquen a colación, que son importantes. En medicina humana ya lo hay muy, muy desarrollado. Y justamente estos vasos coronarios son los que se pueden tapar. Y si se tapan, pues traen problemas. Y por eso es que cuando venden aceites de cocina de buena calidad, hablan de cuida tus coronarias con aceite, qué sé yo, aceite girasol. Entonces es importantísimo lo de las coronarias. Afecta a los seres humanos y también a los animales que están con dietas con demasiadas calorías, mucha grasa. Entonces hagan ese trabajo, ya les voy a poner el tope en Edmodo. ¿Hasta qué hora creen que lo puedan terminar? ¿Hasta qué hora les pongo el tope? Hasta las 5. 5. 6 está bien. Les puedo dar más tiempo. Ya, ¿les parece si les pongo el tope? ¿Les parece si les pongo el tope hasta las 12? Sí. Ya. Sí, 12. me parece. Hablo entrando ya al siguiente día, hasta las 12. Ya. Entonces, Para que lean pausadamente, revisen pausadamente, se tomen su tiempo, pero tampoco se desentiendan y logren entender, porque lo importante es que el trabajo es para que entiendan. El trabajo no es para que presenten el trabajo. Si fuera así el trabajo para que presenten el trabajo, les dejo el modo ahí nomás y que lo hagan y ya. Lo importante es que lo entiendan y lo puedan explicar, porque si lo entienden lo van a poder explicar. Es importantísima la vascularidad del corazón. La vascularidad del corazón puede explicar muchas patologías también. Puede que estemos ante la presencia de un gran cardiólogo veterinario que vaya a surgir de esta clase. ¿Sí? Entonces es importante conocer al menos las bases, las nociones, porque estamos aquí para eso, para tener bases y nociones. No vamos a ser expertos, pero sí para tener bases y nociones. Recuerden que vamos a salir un poco generalistas, porque no vamos a ser anatomistas, pero sí tenemos que tener mucha más noción que el señor que vende hamburguesas en la esquina, que el señor que vende zapatos, ¿ya? Van a tener un título de médicos, entonces tienen que tener algo de información anatómica en la cabeza. Entonces este trabajo es justamente para eso. Dígame. ¿Todo se le explica con imágenes o también se pone texto? Les doy libertad. Háganlo como mejor a ustedes les parezca. Si quieren hacer diapositivas, hagan diapositivas. Si lo quieren hacer puro dibujo, háganlo puro dibujo. Lo importante es que lo entiendan. Ay, ya, gracias. ya me ¿Ya? gracias. Algo bonito que puedan entender y que puedan explicar. Recuerden que podría nombrar a unos 5 que expliquen esto para poder valorar el entendimiento del trabajo. ¿Ok? Todo es respecto a Dígame. la vascularidad coronaria, ¿verdad? Sí, ahorita, solo corazón. Imagínense que esto es mucho más grande. Empecemos por corazón, que es lo básico. Y de allí vamos a ver ya el resto del cuerpo. Pero empecemos por corazón.
¿Entendido? Sí. Sí, gracias. Ok. Bien, entonces, empiecen a trabajar. Ya les voy a subir la tarea a Edmodo y continúen, por favor. Esto es importante y lo van a entender mucho mejor si ustedes tratan de explicarlo. Al tratar de explicarlo significa que lo entienden. Ok, nos vemos. Muchas gracias.